Opiniones sin receta. Los representantes populares sean eso y no de bancadas, ¿no? Conversaciones sin filtro. Que no le sirve al pueblo. No curamos al país, pero sí hablamos de lo que lo enferma. Es que estábamos buscando la ruta del dinero. Esto es El Antídoto, con Juan Becerra, El Fisgón y Pedro Miguel. Y porque el antídoto también tiene que inocularse en la patria grande, hoy una plática plural sobre América Latina, las izquierdas, la Argentina, las elecciones en Buenos Aires. Celeste Tosolini, analista política, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, querido Juan, estoy muy feliz de estar acá en este espacio. Me encanta, la verdad, la invitación y también feliz porque hay un triunfo. Claudia Pérez Romero, diputada por el Partido Acción Nacional. Qué gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás, diputada? Juan, primero que nada agradecerles la invitación y el placer es mío. Hay que dialogar sobre todo lo que pasa. Fisgón, Rafael Barajas, el Fisgón. Muy buenas noticias para el peronismo en la Argentina y la izquierda en América Latina con las elecciones en Buenos Aires. Así es, un triunfo muy importante con Axel Kicillof y más de 13 puntos de ventaja. Claudia Pérez Romero, ¿cómo viste el proceso electoral en Buenos Aires y cómo ves el acomodo político-social en América Latina? Mira, definitivamente es una tendencia que ya hemos visto que al final todo trae movimiento y pues hay que esperar cómo se siguen acomodando las cosas. Definitivamente antes de especular, primero necesitamos ver los verdaderos cambios porque una cosa es llegar con esperanza y otra cosa ya es concretar. Pero cambio, es un cambio, ¿no? En la Argentina después del triunfo de Javier Milei. Claro. ¿A qué consideras que se debe el triunfo en Buenos Aires? Definitivamente creo que estamos en un periodo donde la sociedad ya no puede esperar más o dar más oportunidades. Es una visión ya constante y por eso los cambios, definitivamente. Celeste Tosolini, muy contentos en la Argentina, las izquierdas, el peronismo y bueno, una lección, ¿no? Porque me parece que después del triunfo y de celebrar, se van a tener que poner a trabajar para que no suceda lo que pasó hace poco más de año y medio con el triunfo de Javier Milei, que nadie lo veía venir y se dio porque estaban hartos en la Argentina de algo en lo que se tiene que trabajar. Así es, querido Juan, así es, querido Juan. Pero esto es un parteaguas en lo que ha sido el mandato de Javier Milei en estos años. ¿Por qué, Juan? Porque estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos que el 40% del padrón argentino. Y estamos en plena campaña electoral a las elecciones más importantes que básicamente de alguna manera consolidan o no consolidan un régimen político, ¿no? Que son las elecciones intermedias. El 26 de octubre vamos a votar las elecciones intermedias en Argentina, nuevos senadores y nuevos diputados, y el gobierno toma más esa elección, y en Argentina usualmente se hace para consolidar o no un proyecto político, ¿no? Es como a los 2 años que entraste, nosotros como nuestros mandatos duran 4 años, a los 2 años que entraste, bueno, a ver, hay una votación por parte de la sociedad para decir, a ver, cómo avanza o no avanza esto, ¿no? Y se da una derrota muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, que si vos decías, bueno, es históricamente una provincia que es del peronismo, ¿no? Pero hace un mes atrás, vos decías, bueno, no se sabe qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, Axel Kicillof haciendo una buena gestión, haciendo una buena campaña en territorio. Yo lo veía en entrevistas y, por ejemplo, le preguntaban como, ¿viste lo que hizo? No, estoy en territorio trabajando con la gente, casa por casa, volviendo a lo simple, ¿no? En eso estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y haciendo campaña, obviamente, con sus intendentes más locales, que eso sirve mucho a una elección que es local, ¿no? Pero ¿qué hizo el gobierno del otro lado? O sea, lo que hizo Javier Milei básicamente fue redoblar la apuesta, porque dijo, vamos a pintar esta provincia de morado. Uh-huh. Morado es el color de la libertad avanza, ¿no? La vamos a pintar completamente de morado y vamos a ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo. Dijo, esta es la elección para que nosotros decretemos nuestro triunfo. Javier Milei, que es el presidente, él no estaba compitiendo por ningún cargo, o sea, el gobierno nacional se metió a unas elecciones locales, desgastó su capital, porque básicamente se da un desgaste de capital si el gobierno se mete a hacer campaña en una elección muy local y termina perdiendo, ¿no? Sí. Entonces ahora lo que hace al otro día, o sea, bueno, da un discurso primero
el discurso básicamente lo que dice es, bueno, perdimos, vamos a cambiar las cosas, y se levanta el otro día y dice voy a hacer una mesa con personas muy importantes. Y la mesa es la misma gente de siempre, o sea, no cambió nada. Y básicamente lo que dijo es como vamos a darle más duro a nuestra política de recorte. Bueno, ayer vetó la ley de haciendo lo que estaba haciendo. Sí, no, pero con más intensidad, ¿no? Rafael Barajas, Milei, un personaje, sí, que me parece, Claudia, difícil de comprender, al fil de las intenciones norteamericanas de intervencionismo en el continente. Sí, mira, por supuesto, no solo eso, sino es un líder de opinión y un dirigente, digamos, es al mismo tiempo presidente de Argentina y es una figura mediática de redes sociales. Es un líder de redes sociales, un líder de opinión de la ultraderecha a nivel, en toda la región. Hay que decir dos cosas que me parecen fundamentales, y es que Milei participa en esta elección con una alianza, entre otras cosas, con el macrismo y con otras fuerzas muy importantes de Argentina. Yo sí creo que Milei sí hizo un esfuerzo por ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo, y lo que también es cierto es que hubo, la izquierda argentina se presentó por primera vez en mucho tiempo con una unidad bastante importante, ¿no? A Axel Kicillof lo apoyaron, entre otras cosas, Massa, el grupo de Massa, y pues por supuesto Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que fue un enfrentamiento, ahora sí, de fuerzas aglutinadas, y esto es lo que permitió, es decir, la lección que hay que sacar de esto es que pues, la izquierda no gana si no es en unidad, ¿no? Y lo que sí hay que decir además es que Milei es una figura mediática muy escandalosa, ¿no? Pero que además ha manejado un discurso muy estridente, ¿no? Y sí encarna las posturas de ultraderecha más radicales. Esta idea de vamos a dejar el gobierno en ceros, vamos a disminuir el Estado, tal. Y esas políticas, y él es la encarnación de estas políticas neoliberales, ¿sí? Pero en una nueva generación, reformuladas. Y yo sí quiero hacer un planteamiento aquí. Lo que estamos viendo es una crisis terminal del sistema neoliberal. Y cuando un proyecto que ha sido hegemónico durante años entra en crisis, surgen las opciones de los extremos. Como este proyecto estaba muy a la derecha, la opción que surge de parte de la derecha en estos momentos es una opción de extrema derecha. En cambio, las opciones que salen de la izquierda son bastante moderadas. A lo que apuesta el peronismo es un estado de bienestar, a lógicas de estado de bienestar. Si fracasó el gobierno de Alberto Fernández es porque falló en darle bienestar, porque se sometió a las lógicas de los fondos buitres, a las lógicas del Fondo Monetario Internacional y no atendió a su población. Aquí en México vimos este modelo operando durante 36 años y vimos cómo este modelo efectivamente generó una casta de billonarios muy importante, sí, pero también generó muchísima pobreza. Y en cuanto se deja el gobierno, en cuanto se deja ese modelo económico, el país mejora de manera importante. Esto es lo que vimos porque en tan solo 6 años salieron 13.4 millones de mexicanos de la pobreza. Eso es lo que se está viendo. Es la crisis final de un modelo. El otro día en el ITAM hubo una reunión muy importante en la que participaron varios exgobernadores del Banco de México, Guillermo Ortiz, Agustín Carstens, etc. El ITAM fue efectivamente el centro de pensamiento del neoliberalismo mexicano, y Carstens dijo una cosa muy importante ahí. Dijo, aquí se creó una forma de pensar, una nueva forma de pensar. Lo que no dijo es que esa nueva forma de pensar generó unos pocos millonarios y mucho dolor, mucha pobreza, y no solo eso, devastación económica, devastación ecológica, grandes migraciones y el florecimiento de modelos de negocio criminales como el narco. Claudia, diputada, la derecha podría sentirse bien representada con Javier Milei, con sus proyectos, con sus propuestas, pero sobre todo con las acciones de gobierno que ha emprendido desde que asumió la presidencia en la Argentina. ¿Es un ejemplo a seguir para las derechas de otros países del continente?
Más allá de decir que representa o no a la derecha, creo que estamos, o él está en el momento clave, como ya lo decíamos en un inicio. Fue una llamada de atención, fue un llamado de la sociedad, de una parte de importante, ¿no? Poblacionalmente en Buenos Aires, pero creo que todavía puede retomar el camino y escuchar. Creo, sin ¿Cómo lugar a debería duda, retomar, perdón, diputada? Pues, ¿qué camino debería retomar? ¿A dónde debería dirigirse? ¿Qué pasa con sus políticas económicas? Lo que hoy se necesita es abrir el diálogo. Ningún extremo es bueno, ni el izquierdo ni el derecho. Extremos, todos llevan a un declive y lo que hoy necesitamos en América Latina son más diálogos y consensos. Lo que hemos visto, por ejemplo, en México es que llegar a un escenario donde todo el legislativo y el ejecutivo sea dominante, les ha dejado hacer lo que ellos quieren, pero sin embargo no necesariamente es un resultado positivo, porque si bien hablan de una disminución de pobreza, yo puedo hablar de un aumento de violencia en el país, un aumento en la desaparición de mujeres, de feminicidios. ¿Dónde se refleja ese aumento? Es importante. ¿Mandé? ¿Dónde se refleja ese aumento que nos dices de violencia, de feminicidios, de desaparición de personas en los últimos años en México? Mira, por ejemplo, no vamos tan lejos. ¿Cómo está Sinaloa? ¿Cómo? ¿Cómo está sufriendo esas guerras entre estos grupos criminales que día y noche acechan las calles y que no hay un control? ¿Cómo está Guerrero luchando con estos líderes donde tú ya no puedes transitar de manera tranquila, donde ya ha rebasado esa respeto entre el ciudadano común y sus negocios? Ahora ya lo hacen a un nivel externo, ya no les importa. Eso hemos estado viendo. ¿Cómo se refleja? Pues los números no mienten, las demandas no mienten, los movimientos de las personas desaparecidas. Se han dado datos, se acaban de dar hace unos días, Omar García Harfuch y Marcela Figueroa dieron unos datos el martes, pasado hace una semana, en la conferencia mañanera, en donde se habla de una reducción importante de la violencia. Por ejemplo, Guanajuato, un estado gobernado por el PAN, que lamentablemente durante años ocupó el primer lugar en homicidios dolosos, bajó en más de un 50% en los últimos meses gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, sí, pero a la coordinación entre la gobernadora Livia Denis y el gobierno federal, algo que no sucedía con el gobernador Sinue. Entonces hay esos datos. El delito que ha aumentado es el de extorsión, también, pero porque hay una línea para denunciarlo, porque antes la autoridad no actuaba hasta que el delito se cometía. Ya no, hay una línea en la que anónimamente puedes denunciar la extorsión, y entonces pues las personas están hablando y están denunciando para evitar que esto suceda, y claro que aumenta el número del delito, ¿no? El porcentaje de la comisión del delito. Pero ahí están los datos, ¿no? Ahí creo que no solo es porque se atienda, sino que también es porque se ha obligado a ponerle foco ahí. Es decir, la extorsión crece no solo por el número de denuncias, que aún así te puedo decir que son bajos, las personas no denuncian. Si esos números reflejaran una realidad tan exacta, creo que deberíamos estar más preocupados y tomar acciones concretas. Y lo que tú dices es lo que yo hablaba de un principio, es momento de hacer diálogo, no es momento de decir qué es mejor, izquierda o derecha, qué te representa. Es momento de sentarnos y de hablar qué nos conviene para salir de la situación. ¿Cómo va a votar el PAN en la ley contra la extorsión que está en el Congreso? Pues es una parte que vamos a estar analizando. No te puedo decir cómo va a votar. Hablando del diálogo, ¿no? Si aún no tenemos ese diálogo, si no tenemos esas mesas de análisis donde tenemos que buscar siempre el bien de la ciudad, del país. Yo sí creo que lo que estamos viendo a nivel de la violencia en el país es un cambio importante incluso en los paradigmas, en la forma de tratar la violencia. Lo que vimos, es decir, Pérez Ricard tiene una gráfica muy impresionante sobre la violencia en el país, una gráfica histórica sobre cómo ha sido la violencia en el país, y la gráfica va señalando cómo la violencia en el país después de la Revolución Mexicana baja de manera constante hasta
precisamente la guerra del narco de Felipe Calderón. Ahí se vuelve a disparar esta violencia. Y la violencia, bien sabemos que es un círculo vicioso, se va retroalimentando y va creciendo, y es muy fácil echarla a andar y es muy difícil detenerla. Entonces, por primera vez en décadas, estamos viendo una disminución real de los índices de violencia. Los datos que dieron son muy importantes, los datos que dieron Harfuch y Figueroa son muy importantes. Efectivamente, bajó de manera muy aparatosa esta violencia en Guanajuato porque hubo por primera vez coordinación de las políticas estatales con las políticas federales de seguridad, pero a nivel nacional el descenso es muy impresionante. Es decir, se habla del 20 y tantos % en un año. 20 y tantos % bajaron los homicidios en un año y además ya habían bajado 20 y tantos %. Por primera vez se dominó la curva y empieza a bajar. Sí, efectivamente, hay estados en los que la violencia sigue teniendo focos rojos muy importantes, notablemente el caso de Sinaloa, pero en el caso de Sinaloa hay que ver el origen de este conflicto. En el caso de Sinaloa hubo una intervención de Estados Unidos. Y me refiero claramente al secuestro de uno de los capos de la región que desata un conflicto interno entre cárteles. Hace un año, una semana. Hace un año, una semana. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Ahora bien, sí, yo estoy de acuerdo en que hay que, más que hablar de izquierdas y derechas, hay que hablar de proyectos políticos. Y hay proyectos políticos que defienden la derecha y hay proyectos políticos que defienden las izquierdas. Los proyectos políticos que defienden las derechas suelen ser proyectos políticos que defienden los intereses de las minorías, los intereses de las élites. Defienden históricamente las derechas la idea de que son naturales las diferencias entre la sociedad y que es natural que haya grupos a los que le vaya bien y que tienen derecho a todo y que hay grupos que no tienen derecho a nada. Esto ha tenido diversas formulaciones a lo largo del tiempo. En tiempos del fascismo alemán, la idea era que los judíos no tenían ningún derecho y la raza aria sí lo tenía. En tiempos neoliberales, la lógica fue: tienen derecho a todo los más aptos, los que tienen más capacidades económicas. Eran las lógicas del darwinismo económico. Y yo sí creo que esas lógicas del darwinismo económico, que son típicas de la derecha, las debemos enterrar ya de una vez por todas, porque han hecho muchísimo daño. Celeste Tosolini, ¿qué lección nos deja la Argentina, no solo en las últimas semanas y en los últimos años, sino en las últimas décadas para México con respecto a políticas y acciones que vaya que las han sufrido por parte de gobiernos ultraderechistas que llevaron a cabo desapariciones en los 70, en los 80? Recibimos nosotros en México muchos exiliados de la Argentina que después regresaron a su país a seguir construyendo patria, pero de manera inusitada llega un gobierno que busca convertir a los derechos en mercancías, como sucede con el de Javier Milei, y que bueno, ya de los escándalos ni hablamos. El último, un asunto ahí de sobornos terrible para personas con discapacidad, gestado por la hermana del presidente, que ahí continúa, que ahí sigue, y que me parece que ese será un clavo más en el ataúd, sí, pero de los libertarios. Sí, justo. Yo voy a retomar varias cosas de las que se nombraron acá. En primer lugar, a mí me parece muy complicado hablar de diálogo, o sea, sí se puede debatir ideas y eso, ¿no? Pero yo creo que a lo que se refieren cuando se dice izquierda y derecha, como decía acá Fisgón, es que hay diferentes proyectos ideológicos sobre la mesa y esos proyectos ideológicos tienen diferentes políticas para con la sociedad y representan y hacen cambios diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el peronismo tiene lemas históricos. ¿Cuáles son los lemas históricos del peronismo? El desarrollo nacional con justicia social y soberanía. Esos son 3 ejes pilares, ¿no? Y por otro lado tenemos, por ejemplo, un gobierno como el de Javier Milei que dice, ok, vamos a destruir todo para tener un buen equilibrio fiscal. Y uno dice, bueno, ok, es economía, ¿no? ¿Viste? Es como, es economía, no es política. No. Es política. Porque, o sea, ¿cómo construís ese buen equilibrio fiscal? A base de recortes a los jubilados, a las abuelitas y a los abuelitos, recortes a la salud, recortes a la educación. O sea, a base de justamente estar matando al pueblo de hambre, construís un modelo que supuestamente es neutro, ¿no? Porque a mí me incomoda bastante cuando se me sientan y me dicen como, no, a ver, no politicemos.
no, conversemos. No, porque, a ver, o sea, hay diferentes maneras de ver el mundo, hay diferentes formas y cosas que le duelen a los proyectos políticos y por eso uno hace política, ¿no? O sea, hay de alguna manera proyectos ideológicos que se contraponen y de eso hablamos cuando hablamos de izquierda y de derecha. La izquierda, o sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. O sea, ¿han existido gobiernos que han tenido fallas? Sí, claro que sí, sobre todo en mi país, ¿no? O sea, dentro del peronismo, por ejemplo, el último gobierno de Alberto Fernández, nos equivocamos mucho. Nos equivocamos mucho en, sobre todo, no gobernar para la gente. En otra cosa que es básicamente la división interna de un movimiento, ¿no? Que no estaba de acuerdo entre sí y se veía hacia afuera. Y en eso, el distraerse en vez de llegamos a gobernar y a cambiar la sociedad y terminamos en escandalitos, ¿no? Sí. Y esas cosas suceden y es muy importante la autocrítica dentro de un movimiento porque justamente por eso que sucedió, por el fracaso de la derecha tradicional, porque eso es algo también muy importante de hablar, porque hablamos mucho de que la ultraderecha viene a destruir a la izquierda. No, yo creo que viene a destruir a la derecha tradicional. O sea, si hay también una tendencia en la región es que las derechas tradicionales se ven aplastadas por este tipo de cosas. Pero más allá de eso, es como por el fracaso del gobierno de Mauricio Macri, el fracaso del gobierno del peronismo. Son dos partidos tradicionales que terminan fracasando y no dándole respuestas a la gente. Llega a gobernar alguien tan Sui generis. terrible, tan terrible para el país. Tan y hoy, divertido. sí, o sea, Para los argentinos. sí, Para los caricaturistas. sí, cuando lo ves, cuando lo ves en TikTok, por Sí. 5 segundos, ¿no? Sí, claro. Pero luego... Se parece a Sandro, pero en una muy mala versión de Claro, Sandro. claro, pero uno luego dice, bueno, o sea, toda esta política de entretenimiento forma parte también de su misma manera de hacer política. Te entretienen Sí. mientras por atrás, porque ahora, a ver, ¿cómo va a salir Argentina después del desastre? Es una pregunta que ya nos empezamos a hacer, llegados casi los 2 años de mandato, ¿no? ¿Cómo vamos a salir después de este tipo? O sea, porque sí, o sea, la democracia es ganar y perder elecciones, ¿no? Los gobiernos entran y se van, ¿no? ¿Y cómo va a salir la Argentina después de este desastre? Con la gente muerta de hambre, con una deuda con el Fondo Monetario Internacional de nuevo, que no sabemos cuánto dinero va a prestar el Fondo Monetario Internacional. Y que ya trae cola, ¿eh? Porque también ya hay que viene. hablar de eso, ¿no? De los intereses que tiene Donald Trump en Así América es. Latina. Hay que nombrarlo y no dejar de nombrarlo. Y sobre todo, bueno, nos vamos a otro caso para no llenarte de Argentina. A ver. Brasil. Sí. Están por meter preso a Bolsonaro. O Así sea, su condena ya fue votada por 3 jueces, 2 votaron a favor y 1 votó en contra. Solamente necesita 3 votos a favor para que se lo condene por el delito que quiso hacer cuando interrumpió en toma los de 3 posesión. poderes Sí, sí, de sí. Brasilia con la asunción de Lula da Silva, ¿no? Así es. ¿Y qué hace Donald Trump viendo eso? Dice, es persecución judicial contra Bolsonaro, voy a ponerle aranceles Persecución a Lula. política, dijo. Sí, persecución Sí, ¿no? política. Persecución Entonces política. uno piensa, sí, con cómo está persecución política y judicial contra Bolsonaro, sí. Y entonces uno piensa y dice, bueno, ok, me parece que también acá, y sobre todo ustedes lo saben, acá en México, siendo primera frontera con Estados Unidos, hay intereses claves en la región, y sobre todo del mandatario que tenemos ahora arriba, ¿no? Ujú. Oye, pero a ver, dijiste unas cosas que me parecen muy Pero importantes. nada más un detalle. Sí, a ver. Lo de los aranceles que impone Trump a Brasil son una cosa muy chistosa porque afectan básicamente a Estados Unidos. Totalmente. Ahí estamos viendo un nuevo Trump, Milei, Bolsonaro. Son una nueva formulación de estas derechas. Yo no estoy seguro que quieran acabar con las derechas tradicionales. Yo creo que lo que quieren es llevar a esas derechas tradicionales más a la derecha. Sí. Eso es lo que están haciendo. Ujú, Y eso lo ujú. estamos viendo en España, es lo que está haciendo Vox con el PP. No es que Vox tenga esta fuerza que parece tener, pero sí jalan al PP más a posiciones mucho más conservadoras, ¿no? Y eso, por supuesto, que favorece a toda una visión política del planeta, ¿no? Y esta es esta visión que cifra sus esperanzas en Trump, en los Milei, en los Bolsonaro. Y la verdad es una visión que está más cerca del espectáculo que de las preocupaciones de la gente. Sin duda. A ver, y la reflexión de la que hablaba Celeste, la autocrítica, que es muy importante en cualquier grupo político, sin duda alguna. Yo te pregunto, diputada Claudia del PAN, ¿qué reflexión hay en estos momentos al interior de Acción Nacional con respecto a los resultados en las
elecciones pasadas, a los resultados en las elecciones que se acaban de celebrar en Durango y en Veracruz, con miras a construir esa oposición que no solo México, sino cualquier otra democracia requiere un contrapeso real que vigile al gobierno, que proponga, que abone y que asuma que es oposición por mandato popular. Me parece que ahí está el inicio de la reflexión, ¿no? Efectivamente, nosotros en Acción Nacional lo hemos estado diciendo, hace unos días nuestro presidente salió también con el mensaje de, a ver, estar en oposición no quiere decir que no podamos reconocer que han hecho cosas buenas el gobierno actual, pero tampoco se vale decir que todo está bien. Esto nos abre un margen de cercanía con los ciudadanos y es lo que Acción Nacional hoy en día está haciendo. Los diputados estamos día y tras noche en calle, abriendo los espacios para conocer, para darnos esa nueva visión que necesitamos. ¿Se están renovando? Acción Nacional se está renovando. Acción Nacional está tomando... sobre esto, se está renovando. ¿Qué tanto se está renovando si tienen a Ricardo Anaya como gran vocero porque habla muy bien, pero lo que acaba de decir del paquete económico que endeuda al país, pues yo quisiera ver que lo sustentara con un análisis real y con datos? ¿Y por qué no explicó que estaba en Estados Unidos durante el sexenio pasado y regresó nada más con fuero? Que lo explique, nada más. Eso me parece que no es renovación. ¿Cómo encuentras tú la renovación dentro de Acción Nacional? Mira, es que estamos en el proceso justo. Como necesitamos esas voces. Definitivamente Anaya aporta mucho a Acción Nacional, pero también estamos entendiendo que hoy lo que necesitamos más que actores políticos es una nueva puerta a la sociedad. Mi ejemplo. ¿Tú crees que la gente se identifique con Anaya? Que vea a Anaya y diga, bueno, este político me identifica y vamos a escucharlo y tal vez vamos a votar por su grupo político en las próximas elecciones. No es como querer aferrarse a algo que los llevó a la debacle en las elecciones. Diputada Fisgón, ¿ibas a mencionar algo? Sí, yo iba a señalar algo. Mira, las críticas de Anaya al paquete económico me parecen muy interesantes, pero olvidan una cosa que es clave. El paquete económico tiene un aumento en la deuda, que es importante, pero ese aumento en la deuda se debe exclusivamente a la deuda que contrataron los gobiernos del PAN y de Peña, los gobiernos de Calderón y de Peña, bueno, Fox, de Calderón y de Peña Nieto, alrededor de Pemex. Y hay que decir, y es algo que no debemos olvidar, Pemex era una empresa muy, muy eficiente. Durante décadas, de cada peso que se gastaba en México, 40 centavos venían del petróleo. Y en tiempos de Fox y en tiempos de Calderón se recibieron ingresos absolutamente extraordinarios del petróleo. ¿Y a dónde se fue ese Carísimo, dinero? ¿Se reinvirtió en Pemex? No se reinvirtió un peso en Pemex. Se fue a gasto corriente. Y esta deuda, es efectivamente un lastre que viene de aquellos regímenes neoliberales. Entonces, mira, me parece muy bien que se hagan críticas al proyecto y al paquete económico, etc. Pero sí se necesita, hacer una revisión de dónde vienen estos fondos, por qué se gasta ese dinero ahorita. Se está gastando, entre otras cosas, porque, es decir, no gastarlo ahorita es mucho más caro, endeuda más al país. Y el tema de fondo es, ¿queremos rescatar a Pemex o lo queremos privatizar? A ver, ¿Queremos tener soberanía energética o no la queremos tener? El tema también es el costo que estamos sufriendo. Hoy la deuda es mayor y se habla de tener mayor deuda. Entonces, veamos, lo que decimos es, ¿por qué seguimos invirtiendo? A ver, esa deuda es una herencia claro. de aquellas políticas que fueron verdaderamente onerosas para el país y que básicamente sirvieron para dilapidar a una de las empresas más importantes de América Latina. Pero hoy ya no está rindiendo frutos y seguimos invirtiendo algo que no se ve. No rinde frutos porque la deshicieron adrede. Es decir, a mí lo que me llama la atención es que el Partido Acción Nacional critica las políticas hacia Petróleos Mexicanos sin reconocer que lo que hizo Acción Nacional es dejar a Pemex en la ruina y que lo hicieron además de manera deliberada. Lo desmantelaron. Te voy a poner un ejemplo. Por cada peso que se invertía en tiempos de López Portillo
en Pemex, ¿sí? Pemex pagaba $1 de impuestos. En tiempos de Fox, por cada peso que le daba el Estado a Pemex, ¿sí? Le sacaban 8 pesos de impuestos. Eso es querer desfalcar una empresa. Y no solo eso, sino que de cada peso que le daban, ¿sí? Solo 8 centavos eran de veras del gobierno. El resto era endeudamiento. Y hoy no hay un Perdón. conocimiento real de lo que pueda pasar si seguimos metiéndole. A ver, no, sí, como no. Sí, si sí le lo sigues hay. metiendo, puedes rescatar la soberanía. Si no le Y es un Pero asunto la de soberanía soberanía, ajá. energética. y la soberanía energética en los tiempos modernos, en los tiempos actuales, perdón, dime si no es indispensable ante un planeta, ¿sí? Que está en una crisis brutal y que de repente está dominada por los intereses de la bolsa. ¿Y por qué estamos dejando de lado pues otras maneras de generar sostenibilidad en el país? Como ¿Por qué no le estamos apostando a energías de otro tipo? se No, acaban sí se de está anunciar eso sí se energías está haciendo. eólicas y energías fotovoltaicas en distintos estados de la República. Se acaba de ir un Energética. superparque en Sonora. Tenemos un Pero- minuto para concluir porque se nos acabó el programa. Celeste. Sí. No, me voy a meter un poquito con la discusión como que de Anaya y todo esto. Este tema del equilibrio fiscal y de aumento de deuda, primero, todos los países del mundo están endeudados, lo dice Cristina Fernández de Kirchner en un análisis muy interesante que está bueno de ver. Uno se endeuda justamente para invertir, para eso sirven, ¿no? Los tipos de endeudamiento, ¿no? Pero segundo, es como este análisis disfrazado de nuevo de economía, dejando de lado lo que hay por atrás político, ¿no? O sea, en este caso, la soberanía energética nacional de un gran hegemón como es México. O sea, ¿en serio vamos a estarnos quejando de cuánto dinero va a gastar el Estado para invertir en un futuro mejor para la sociedad? O sea, si no, ¿para qué sirve el Estado? ¿Para tener equilibrio fiscal y decir, ay, bueno, sale más de lo que entra y toda la cosa? Creo que es una equivocación enorme y también creo que es una manera de eso, de tapar como con argumentos economicistas que no convencen a nadie, argumentos que por atrás de fondo son políticos porque la cosa es en qué se gasta el dinero del Estado, ¿no? Diputada Claudia, también un minutito para concluir. Para Acción Nacional, ¿cuál es la diferencia entre una empresa privada y una dependencia de Estado o una empresa del Estado? Es que no debe de ser un concepto solo para Acción Nacional. El sector público trata de construir un bienestar social. El privado simplemente te trae unas ganancias particulares. Las acciones emprendidas durante los gobiernos del PAN fueron justo para que las dependencias de gobierno y las empresas paraestatales dieran un servicio a la población. Eso siempre se ha buscado en Acción Nacional. El bien se común es encontró? uno de sus pilares. Hay resultados, no hay acciones totalitarias. Un resultado de una acción de política social de los gobiernos del PAN. Mira, te puedo hablar incluso de las estancias infantiles. Un proyecto que Fisgón. ayudó a salir adelante a Yo mujeres. creo que el debate con Acción Nacional tiene que ser de fondo. Yo hace años escribí un libro sobre la raíz nazi del Partido de Acción Nacional y la gente de Acción Nacional me dijo, vamos a discutir el tema, a ver si lo sostienes en un debate público. Sigo esperando el debate. Yo lo que quiero hacer es plantear, a ver si nos abren en este espacio un lugar para que podamos debatir sobre el origen fascista del Partido Acción Nacional. Díganme con quién, lo debato con mucho gusto, porque hasta la fecha no me han rebatido un solo dato. PAN dijo, no, eso es un invento de este cuate. Todo está basado en una investigación histórica muy sólida y no me han podido rebatir una sola página, una sola línea. Yo sí invito a la gente de Acción Nacional a que discutamos el tema, porque sí, el Partido de Acción Nacional tiene un origen clave en los movimientos fascistas de 1930. Claudia Pérez Romero, diputada. ¿Conversamos pronto de nuevo? Es un hecho. Muchas gracias por haber venido. Celeste Tosolini, muchísimas gracias. Rafael Barajas, el Fisgón, Qué gusto. gracias, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado y lo esperamos en una semana en otra sesión del Antídoto.